Bienvenidos a este vídeo número 10 en la serie de objetos conectados aquí en Laura Maker. Si os interesa aprender cómo conectar vuestros objetos, no os perdáis el siguiente vídeo. Estamos ya en los últimos módulos, estamos ya mezclando conceptos nuevos. Estos van a ser vídeos más cortos. Hasta ahora hemos investigado cómo leer sensores, cómo mostrar datos, cómo visualizarlos, pero cada una cosa por su cuenta, cada cosa por su lado. Hoy vamos a empezar a mezclar ejemplos. Y qué mejor que mezclar ejemplos que conectar directamente dos ideas que llevamos trabajando aquí en el curso desde el principio. Vamos ya a ver exactamente lo que veremos durante la sesión de hoy, en el que vamos a centrarnos en dos cuestiones. Vamos a tomar los datos de nuestro sensor de temperatura y humedad y vamos a exportar esos datos como visualización en nuestro anillo de NeoPixel. Lo único que vamos a hacer va a ser combinar directamente los dos ejemplos de una forma fácil. Nuestro punto de partida serán los dos circuitos que hemos preparado. Aquí a la derecha podéis ver el circuito con el sensor de temperatura y humedad, y aquí a la izquierda el sensor con nuestro NeoPixel, aunque este píxel lo podemos quitar porque realmente no está haciendo nada este pin. Si vemos el circuito que estamos utilizando con nuestro NeoPixel, vamos a ver que es súper sencillo conectarlo a este esquemático. Como en la versión que tenemos de FreeSync no está soportado el anillo, lo primero que vamos a hacer es pintarlo. Como ya sabemos del vídeo anterior, nuestro anillo de NeoPixel básicamente tiene 4 conexiones, aunque solo vamos a utilizar 3 de estas conexiones. La primera conexión va a ser la conexión de Power. Y esta conexión de Power, como tenemos las líneas directamente por aquí en nuestra protoboard, en los laterales, en estos carriles laterales, conectaremos el anillo de NeoPixel directamente con nuestra placa. ¿Qué será lo siguiente que tenemos que conectar? Lo siguiente que vamos a tener que conectar va a ser la toma de tierra, que sabemos que tiene que ser común con el Arduino. Bien, pues vamos a pintar ya la toma de tierra, y como lo tenemos en el carril lateral, vamos directamente a conectarlo hasta aquí. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Tenemos que conectar nuestro anillo de NeoPíxeles de tal forma que se pueda leer desde el pin 6. Sabemos que es el pin digital 6 donde tiene que llegar. Vamos a coger el cable y nos lo vamos a llevar hasta el pin digital 6. Y ya que podemos escoger los colores, pues vamos a escoger un color que se vea. Nos vamos a ir a buscar el pin digital 6 exactamente aquí. Lo encontramos en esta posición, y desde el pin digital 6 lo que vamos a hacer es sacarlo hasta nuestro anillo de NeoPixel. Este va a ser la toma del data in. Aquí es donde le voy a mandar desde el Arduino los cambios que le quiero enviar. Sabéis ya de antes que tenemos un cable extra. Este es el cable del data out, que lo tenemos por aquí. Este cable en principio lo vamos a dejar muerto, ya que no tenemos otro anillo al que podamos conectar y enviarle datos. Con esto tendríamos el circuito básico. Lo hemos visto, vamos a irnos ahora mismo a la protoboard para ver efectivamente que el cambio que tenemos que hacer es muy sencillo. Estamos ya en la protoboard y solo nos queda cambiar estos 3 pines. Sacamos la otra placa. Vamos a intentar hacer un poco más de zoom. Ahí se ve un poquito mejor. Conclusión, lo único que tenemos que hacer es conectar el rojo en este carril, que ya está el rojo, que es la corriente. Aquí en este carril vamos a conectar la tierra y esto lo vamos a conectar al pin 6. En estas placas de Arduino Nano los pines a veces no se ven muy bien. Lo más interesante es que nos fijemos en que el pin 6, digital 6, está más o menos a la misma altura el zócalo de donde está conectado el chip. Nos vamos directamente y lo conectamos aquí a esta altura. Y con esto tendríamos ya el circuito. Vale, vamos a ver que tenemos aquí en este pin el sensor de temperatura, lo vamos a utilizar de entrada, y aquí en este, lástima que salen los dos verdes, pero bueno, ya que lo tenemos hecho así, tampoco lo vamos a cambiar. Aquí vamos a tener la salida. Este es el pin 6, este es el 5, el 4, el 3 y este es el pin 2. Vámonos ya mismo a verlo en nuestra pizarrilla. ¿Qué pines vamos a usar? Vamos a utilizar
el pin 6 para el anillo de NeoPixel y el pin 2 para la entrada del DHT11. Una vez que tenemos esto claro, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a combinar los dos ejemplos que teníamos. El ejemplo del DHT11 lo vamos a ampliar añadiéndole las funcionalidades del ejemplo de nuestro anillo de NeoPixel. Así que vamos a abrir los dos, el ejemplo simple y el ejemplo del DHT11. Ya tenéis aquí el ejemplo del DHT11 tester modificado para nuestro ejemplo. Recordad simplemente que si no lo tenéis actualizado hay que cambiar el pin digital al 2 y el pin del DHT y en el modelo indicarle que estamos utilizando nuestro DHT11. ¿Vale? Y con esto vamos a ir leyendo las distintas medidas. Tenemos aquí estos tres valores, el H, el T y el F. En principio nosotros nos vamos a quedar simplemente con el T de temperatura y el H. Vamos a ignorar por el momento el F, que es la temperatura en grados Fahrenheit. Aquí tenemos en la salida, si lo vemos, tenemos una serie de serial prints en el que estamos imprimiendo los valores. ¿Qué es lo que vamos a necesitar hacer aquí? Si recordamos, en las últimas sesiones hemos hablado de la función map, que nos permite generar un mapa para indicarle a nuestra placa Arduino que nos convierta de una escala en otra escala. ¿Vale? Así que vamos a hacer una cosa bastante sencilla. Vamos a combinar los dos ejemplos para que nos muestre estos valores de una forma fácil en el anillo de NeoPixel. Vámonos a la pizarrilla, que seguro que lo vemos más claro. Tal y como hemos dicho, tenemos nuestro anillo de NeoPíxeles. Más o menos un anillo, me ha quedado como una... Sería una patata de NeoPíxeles esto, pero no pasa nada. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio, a mí me importa más la temperatura que la humedad. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente como criterio inicial, que haya más o menos humedad me parece menos relevante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repartir este anillo en dos mitades. ¿Vale? La primera mitad, o este trozo pequeño, vamos a utilizarlo para marcar la humedad. Y vamos a decir que el primer píxel representa una humedad del 0 al 25%, el segundo píxel del 25 al 50, el tercero del 50 al 75 y el último del 75 al 100. Como os digo, es una cosa, aquí tenemos una resolución limitada. Si tenéis más píxeles, solo para recordaros, estamos usando un anillo que tiene 12 neopíxeles y voy a utilizar 8 para la temperatura y 4 para la humedad. La verdad es que la humedad, en principio, con este criterio me vale, porque a mí no sé si hay mucha diferencia entre una humedad del 10 o del 20%. Seguramente a lo mejor se nota un poco distinto, pero lo que me interesa es saber la humedad en general. Una cosa que voy a hacer aquí y que es interesante es que voy a asignar también colores distintos a las partes distintas. Así que me voy a venir y voy a decirle que mis píxeles, estos píxeles, se van a encender en azul. ¿Vale? Así que digamos que los píxeles van a ir aumentando. Puedo empezar, por ejemplo, a partir del píxel 0 para mostrar la humedad. Y luego voy a empezar a trabajar con la temperatura. Aquí en el caso de la temperatura, pues voy a tomar un criterio, que es mi criterio, que como os digo, puede ser discutible. A lo mejor vosotros tenéis otro criterio y os parece, según donde viváis, a lo mejor los rangos de temperatura que os doy, pues no se acercan. Pero por lo menos aquí en Madrid, más o menos solemos andar entre 0 y 40 grados. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es reservar estos 8 neopíxeles para la temperatura entre 0 y 40. Entonces, ¿qué es lo que sabremos? Que como son 8 píxeles y son 40, pues que cada píxel que vayamos a utilizar son 5 grados centígrados, más o menos. Entonces me voy a quedar como una especie de rueda en la que voy a ver, no sé, tiene que salir 8. Me vais a seguir pintando un poco a mano. Me tienen que salir
estos 5 grados por cada píxel. ¿Vale? Este es el diseño inicial, el diseño más sencillo. Simplemente una rueda correlativa y yo cuando vea el anillo de neopíxeles voy a saber decirle, ah, mira, pues resulta que la temperatura está más o menos entre este umbral y este umbral. Creo que para lo que queremos hacer ahora mismo es suficiente. Luego veremos posibles diseños y complicaciones. Pero antes de complicarnos, vamos a volver al código. Sabemos que este es el código del DHT Tester y que tenemos aquí nuestra librería y que tenemos aquí nuestra librería simple. Si todavía no tenéis instaladas estas librerías, podéis ver los vídeos anteriores para ver cómo se hace. Como no estamos usando el trinquete este que tenemos aquí en el código, no lo vamos a copiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a llevar el código que tenemos por aquí de NeoPixel. Con esto incluimos la librería. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Pues tenemos que definirle cuál es el pin. Ya hemos dicho que vamos a utilizar el pin número 6. Lo único que para no liarnos, como tenemos el pin del DHT y el pin de los LED, vamos a cambiarle el nombre aquí y vamos a poner el pin 6. Así también pues nos queda un poco más claro el código. Va quedando un poquito mejor. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que definir? ¿Cuántos neopíxeles tenemos aquí? Nos vamos a llevar directamente todo este tramo que es donde inicializamos nuestra placa. Y también nos vamos a llevar esto, el tiempo que necesitamos, por si acaso. Como aquí inicializamos el DHT, pues voy a poner a continuación, lo voy a partir en dos. Fijaros lo que os digo. Voy a hacer aquí arriba, le voy a indicar debajo de donde tengo el modelo, le voy a indicar cuál es el número de píxeles que tengo y aquí me voy a traer el siguiente código, que esto es la zona de inicialización. Ojo aquí porque hemos cambiado este pin, entonces donde pone pin vamos a poner LED pin. Si quisierais hacerlo a las bravas sin tener que hacer tanto jaleo, podéis aquí desde el editor cambiar, podéis buscar y podéis sustituir. Podréis poner que me cambie pin por LED pin, reemplazar y buscar todas y de esta forma os cambia todo el nombre de las variables. Incluso si tuviéramos más pestañas nos dejaría cambiarlo, pero no lo voy a cambiar porque como lo vamos a ir copiando, así me voy fijando en dónde se utiliza, si es que se utiliza en algún lugar más en el resto del sketch. Siguiente cuestión, llegamos aquí al setup y igual que hemos inicializado el DHT, arriba creamos el objeto, aquí lo inicializamos, pues también tenemos que inicializar nuestra tira de neopíxeles. Vale, con esto básicamente tenemos definido ya el arranque. Vale. Bien, una cosa que es importante, que lo descubrimos precisamente ahora no hace mucho con el tema de las medidas de temperatura y el DHT, es que el sensor del DHT solo puede medir una vez cada 2 segundos. Es por eso que aquí en el loop tenemos un delay de 2 segundos. ¿Vale? Aquí vemos estos float, aquí vemos las temperaturas. Lo primero que vamos a hacer cuando entremos en el loop y después de ese delay es vaciar la tira para tener las lecturas y refrescarla convenientemente. Es importante tener en cuenta que si ponemos esta línea de pixel clear encima del delay, lo que va a hacer es que va a vaciar mi anillo de neopíxeles, se va a quedar 2 segundos en blanco y luego va a mostrar el resultado. Pero como lo que queremos es que se actualice lo más posible, no lo vamos a hacer así. Para que el ejemplo nos quede un poco más claro, vamos a quitar aquí algunas secciones que en principio no nos interesan, como este índice de calor que luego se muestra, y vamos a borrar también por aquí las líneas correspondientes al índice de calor. Aquí lo tenemos. Y a los grados Fahrenheit. Lo único que es importante, como la última línea tiene salto de línea, que este lo cambiamos a println.
Aquí llegamos al meollo de la cuestión. Tenemos que visualizar los datos utilizando nuestro anillo de NeoPixel. Y básicamente tenemos que mostrar el valor de la humedad en los píxeles del 0 al 3, que eran los primeros. Y luego tendríamos que mostrar el valor de la temperatura en los píxeles del 4 al 11. ¿Vale? ¿Esto que a dónde nos va a llevar? Seguramente que ya lo estaréis intuyendo algunos, pues que vamos a tener que convertir el valor de la humedad utilizando esta función map del 0 al 3 y que vamos a tener que utilizar el valor de la temperatura del 4 al 11 en estos 8 neopíxeles para que me muestre la temperatura. Aquí podemos tomar varias aproximaciones. Simplemente para que lo sepamos, las variables que vamos a utilizar, que las tenemos arriba, son H para la humedad y T para la temperatura. ¿Cómo vamos a conseguir trasladar este valor de H y este valor de T a los valores que necesitamos? Vamos a verlo de forma sencilla. Lo primero que ya sabemos es que estamos trabajando con valores de tipo float. Es decir, voy a tener una temperatura que va a ser de 38.63 grados, por ejemplo. O puedo trabajar con una temperatura que sea de 25,61%. Vemos en cualquier caso que ambos son float. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? En el último ejemplo teníamos que multiplicar por 100 porque teníamos valores entre 0 y 1. Pero aquí realmente lo que vamos a hacer es truncar este valor que es float y lo vamos a hacer un valor entero para quedarnos solo con la parte entera, es decir, los 38 grados. No nos importa si es 0.5 o 0.4. De hecho, la resolución que tenemos en el dispositivo final es más baja que la que estamos obteniendo aquí. Y de nuevo vamos a hacer aquí int, esto es la H, la humedad, y nos vamos a quedar con 25. Vamos a probar esto simplemente en código. Pues en este caso simplemente la H, como HT siempre se me hace como muy corto, entiendo que es muy eficiente, pero voy a poner humedad LEDs. Esto va a ser una variable de tipo entero, ¿no? Y va a ser el resultado de quedarme con la parte entera de la H. También voy a crear temperatura LEDs, que va a ser la parte entera de la T. Y aquí en el puerto serie voy a actualizar los mensajes para que me muestre directamente cuál es el valor que está tomando. Nos debería devolver directamente la parte entera sin los decimales de este ejemplo. De momento compila, vamos a subirlo. Bueno, pues nos vamos ya al monitor serie y vamos a ver qué nos dice. Vemos que nos saca temperatura del 42% y la medida de 25 grados. Nos está sacando un valor más a solo los grados Fahrenheit. Los vamos a quitar ahora en un segundo y nada más, vamos a quitarlo en un momento y lo dejamos ya un poco más limpita la salida. Para ello simplemente aquí en la penúltima línea añadimos println para que nos añada una última lectura y con esto ya lo tendríamos. Importante, fijaros que aquí tengo un porcentaje, este porcentaje que se añade al número humedad LEDs que estamos viendo ahora mismo, significa que lo que tengo delante de ese humedad LEDs, este número 42, es el valor, así que mis valores son el 42 y el 25. El siguiente paso va a ser coger estos valores y utilizar la función map para que nos muestre cuál va a ser el total de los LED que tiene que encender.
Bien, aquí lo que le estoy diciendo con esta función es que en humedad LEDs me tome el valor que resulta de convertir la humedad de los LEDs de 0 a 100 grados en una escala de 0 a 3 grados, ¿vale? Y esto lo que nos va a devolver es un número entre 0 y 3, 0, 1, 2, 3, que son las 4 opciones que yo voy a poder pintar dentro de mi tira. Voy a hacer lo mismo con la temperatura. En este caso, lo que voy a obtener es un valor entre 0 y 8. Una cosa interesante es revisar cuál es el rango de temperatura del sensor, porque ¿por qué pongo aquí de 0 a 50? Vamos a ver un momento cuál es la temperatura oficial que puede leer uno de estos sensores DHT11. Aquí estamos de nuevo en el datasheet del DHT11 y de pura casualidad, os juro que no lo había mirado antes, la temperatura que soporta, si bajamos un poco, es de entre 0 y 50 grados. Y también nos dice que la humedad puede detectar entre 20 y 90. Podría cambiar las dos cosas, pero bueno, ya que lo tenemos así, lo vamos a dejar tal cual está. Y vamos a seguir con la parte interesante. Una vez que tenemos ya estos humedad LEDs y esta temperatura LEDs, ¿cómo pasamos esto a nuestra tira de neopíxeles? Bien, como siempre, vamos a mandar aquí el código nuevo y vamos a comprobar que está haciendo lo que queremos que haga. En este caso, esto lo tenemos que medir como que la temperatura está entre 0 y 25 y que la temperatura que tenemos está en torno a los 20 grados. Entre los 20 y los 25 grados. ¿Cómo puedo hacer esto y cómo puedo verlo más claro? Bueno, puedo modificar la salida para que me diga cuál es el valor de la humedad y el número de píxeles que se tienen que encender. Lo vamos a cambiar en un momento. Lo primero que voy a hacer aquí es añadir los LEDs que se tienen que encender, LEDs de humedad. Y a continuación voy a poner porcentaje de humedad. Vale, entonces aquí esto lo voy a dejar en principio igual y voy a poner aquí lo mismo que he hecho antes. Voy a también adecuarlo aquí en un segundín. Estoy intentando no... Es un poco perro, pero estoy intentando no cambiar más líneas de las necesarias. Vale, entonces ponemos aquí, vamos a bajar un poquito. Esto va a ser la temperatura, que es la T, que va a ser el número de grados de temperatura. Y aquí voy a poner los LEDs de temperatura. Con esto, si cambio esto así, debería darme el porcentaje de, o sea, los LEDs que voy a encender de humedad, porcentaje de humedad. Aquí voy a tener que dejar un espacio más. Os recomiendo que le deis un ojo al tema de las cadenas para que os queden como queréis. Aquí de hecho lo que me falta es un %. Vale, pues con esto en principio creo que debería salirnos ambas cosas. Vamos a cargarlo en un momento. Bueno, estamos viendo que en el LED de humedad estamos en el LED 1. Esto significa que estamos en el LED, en el segundo LED, o sea, en el LED 0, en el LED 1. Entonces estaremos entre 25 y 50% de humedad. También podemos básicamente coger y mirar que la temperatura está en 25, o sea que va a estar en el 0, 1, 2, 3, 4.
5 por 5, 25. Bueno, vamos ya con la parte de los NeoPixel. Recordamos de la semana pasada que para mostrar los NeoPixel teníamos que utilizar pues la función setPixelColor, pero como vamos a mostrar varios píxeles, lo que vamos a hacer es utilizar este formato que tenemos de nuestro ejemplo simple, ¿vale? Ya hemos hecho arriba el clear de los LEDs y lo que vamos a hacer es iterar, igual que hacíamos la semana pasada. Vamos a tomar este tramo de aquí, que es para básicamente encender todos los píxeles, con una diferencia fundamental, que es que el número de píxeles que voy a utilizar no es el número total de la tira, sino simplemente un tramo de la tira. Este va a ser el humedad LEDs. Es decir, desde que I vale 0 hasta que I menor o igual que humedad LEDs, lo que voy a hacer es ir rellenando esto con un color. ¿Qué color hemos dicho que íbamos a utilizar para la humedad? Azul o cian. Así que nos vamos a venir aquí y vamos a escribir que la humedad, por ejemplo, sea 150 en el azul. También otra cosa que veíamos la semana pasada es que para evitar que utilice toda la potencia, aquí vamos a utilizar el comando setBrightness, que nos va a permitir limitar la potencia total que estamos utilizando. Lo teníamos aquí, justo después de la inicialización de la tira, comando setBrightness. Siguiente cuestión que vamos a intentar hacer. Bueno, con esto en principio vamos a poder ir mostrando los píxeles uno a uno. Vamos a ir encendiendo los píxeles que correspondan. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues como siempre, vamos a darle ritmo y vamos a ver que esto empieza a funcionar. Me acaba de dar un error porque no me había llevado aquí en el programa Delay y de hecho tenía el número máximo de píxeles mal puesto. Así que bueno, lo arreglamos. Vamos ya a cargar el programa y vamos a ver si se quiere portar bien. Como os digo, lo que vamos a intentar es mostrar la humedad. Aquí vemos que se enciende el primer píxel y realmente se nos tendría que haber encendido el 0 y el 1. ¿Esto por qué va a ser? Pues porque en nuestro programa lo que le hemos dicho es que el bucle esté hasta que I valga el número de LEDs, pero es que no queremos que I valga el número de LEDs, sino queremos que I valga hasta que I sea menor o igual que el número de LEDs. Si quiero encender hasta el LED 1, tengo que encender el 0 y el 1. Si solo le pongo el menor, me voy a quedar solo con el 0. Así que 0 y 1. Aquí podemos ver ya cómo se encienden los dos LEDs y nos genera pues una especie de pequeña animación cada vez que pasa por el bucle. Nos quedaría ahora la temperatura, y para la temperatura pues de nuevo nos vamos a coger este bucle. Podemos utilizar otra vez la letra I, pero bueno, poco porque quede más apañado, vamos a utilizar la letra J y vamos a cambiar aquí, en vez de la humedad, que nos diga la temperatura. Un detalle importante antes de cargar: si yo el programa lo pongo así, tal y como lo estoy mostrando, ya esto no nos va a hacer falta. Con esto vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea. ¿Qué es lo que me va a pasar? Pues que como las posiciones en las que escribo son las mismas, voy a escribir la humedad, lo voy a sobreescribir y voy a coger el anillo, voy a empezar a pintar la humedad en el 0, en el 1 y luego voy a empezar a pintar la temperatura en el 0, en el 1, en el 2. Así que perdería la información visual de la humedad. ¿Cómo puedo evitar esto? Vamos a ver luego que la posición en la que yo le estoy indicando lo voy a tener que desplazar para que no tome ninguno de los 4 primeros valores. Pero antes, para que veáis cómo funciona este tema, vamos a hacer ya la prueba utilizando, hemos dicho, color naranja. Y el naranja, vamos a utilizar un naranja que sea mezcla de... vamos a buscar el color picker, un naranja que nos guste. Justo en la última clase presencial, uno de los compis nos compartió este sitio, que era su sitio favorito, rgbcolorcode.com, y vemos que el color naranja, este que nos vale bien, es 255-153-0. Así que vamos ya al código Arduino
y lo ponemos ahí mismo. 255 153 0. Vamos a cargar y, como os digo, lo que tendría que pasar es que nos aparezca primero el azul y luego empiece el naranja a sobreescribirlo por encima. Luego lo arreglo. Y ahí vemos que empieza directamente por el azul y luego lo sobrescribe con esa especie de naranja amarillento. Que queremos añadir un tiempo extra para que no se sobrescriba tan rápido. Bueno, podríamos hacerlo aquí, ya sabéis, con un delay de 1000 milisegundos, por ejemplo, ¿no? Para que nos dé tiempo a ver cada dato. Cargamos en un momento, reseteamos y ahora vamos a ver que se nos muestra el azul. Espera un segundo y se nos muestra. El caso es que lo que a nosotros nos interesa es que no se sobrescriban estos colores, ¿no? Sino que empiece en el color de la humedad los 4 primeros LED y que luego empiece pues a escribir en la siguiente posición. ¿Cómo conseguimos esto? Pues desplazando aquí la posición de inicio. La posición va a ser la 0, la 1, la 2, la 3. Empezaríamos a escribir en J igual a 4, ¿vale? Y con esto nos quitaríamos 0, 1, 2, 3. Tengo que sumar a la J 4, de tal forma que cuando arranque y tenga J0 se vaya a ir a este píxel. Vamos a verlo en un momento, así rápidamente, si es con este desplazamiento nos vale. Y nos vamos ya a la capa. Si lo vemos ahora, ya nos está haciendo lo que queríamos. Primero escribirnos la humedad, estos 4 píxeles, y luego a partir del píxel 5 darnos los datos. Este mundo de las visualizaciones es un mundo enorme. Podemos mostrar la temperatura de múltiples formas y hemos visto uno de los ejemplos más sencillos. Si queréis hacerlo más visual, si queréis hacerlo más bonito, ideas para la gente que quiere explorar esto. Podéis utilizar el map para darle la vuelta y que vaya pintando desde el mismo punto, es decir, que empiece la humedad hacia la derecha y la temperatura desde la izquierda. Otra opción, que en virtud de la temperatura que estoy utilizando me muestre un color u otro para la temperatura. Es decir, a lo mejor temperaturas suaves se van a mostrar en verde, temperaturas moderadas en amarillo y temperaturas más altas en color rojo. Esto lo dejo a vuestra imaginación. Sabéis que lo único que hay que hacer es combinar básicamente if para tomar los valores de la temperatura y en función de eso mostrar un color o mostrar otro, ¿vale? Así que mi recomendación es que probéis de aquí a la semana que viene ejemplos de visualizaciones. Si tenéis algún vídeo, si tenéis algún ejemplo que os mola, lo estáis haciendo de una forma espectacular, os ha ocurrido alguna otra forma, hay gente que decía, puedo utilizarlo como una especie de reloj binario. Podéis utilizarlo como reloj binario también. Sí, se puede utilizar de múltiples formas. Si habéis hecho alguno, podéis dejarlo por aquí en los comentarios, podéis compartirlo y nada, le vamos a dar un vistazo y en el último vídeo pues haremos una recopilación de los proyectos que nos estéis mandando. Este es el vídeo 10, pero nos quedan un par de ellos más. Vamos allá a ver cómo conectar nuestros sensores a internet para traernos los datos y visualizarlos sin necesidad del termómetro local. Nos vamos a hacer todo a través de APIs. Nos vemos, hasta la próxima. Un saludo aquí desde Laura Maker en esta Maker Faire Bilbao virtual distribuida por el mundo.